Grabado ahí. Muy buenas tardes a todos y aquí vengo desde Chihuahua, donde me encuentro. Estamos siguiendo el torneo Bionext, el festival Bionext de ajedrez que se disputa en esta localidad, con jugadores como Jorge Cori o nuestro querido Pepe Cuenca jugando. Pero vamos a echar un ojo a una partida que se ha jugado esta tarde, donde el niño Antón ha hecho su debut en la Liga Checa. Está en Praga jugando en un equipazo. La Liga Checa no es tan fuerte, pero este equipo pues le va a dar la posibilidad al niño Antón de jugar en uno de los equipos más potentes de Europa, también de cara al Campeonato de Europa de Clubs de 2020. Antes de entrar en la partida, recordaros a todos que tenéis esa promoción premium disponible. Ahí arriba lo veis, código BF 2019, un 40%. Esto significa, por ejemplo, que si elegís la opción de 2 años, os va a salir todo un año gratis, porque saldría a 101 € los 2 años, por lo que os lo recomendamos. También recordaros que siendo premium podéis acceder a todos los vídeos, a participar en todos los shows y además apoyar todo el trabajo que hacemos en Chess24. Sin más, vamos a ver qué se cuenta el niño Antón, que creo que ha hecho una partida realmente buena. Una partida que tiene un sabor casi clásico de las maniobras que vamos a ver. Empieza jugando con E4, E5, KF3, KF6 y decide el niño jugar con alfil C4 y la italiana que hemos visto ya casi todos los días, ¿no? Con C3D3, este Kyoko piano, esto que está tan de moda, simplemente para jugar despacito, controlas el centro y luego vas con esa maniobra de caballo hasta G3 y miras qué hacer, ¿no? Algo así sería un resumen muy por encima. Tras enroque, aquí hay dos opciones principales, que es elegir si jugar con A5 o con A6. El niño Antón lo hemos visto muchas veces jugar con A5, también jugadores como Digliren. A6 quizá sea la opción más sólida y creo que también es la principal. A6 lo que hace es evitar B4, B5. También este alfilito, como vamos a ver muy rápido, pues tiene ahí un buen lugar donde cobijarse. Antón sigue con jugadas típicas, ¿no? Caballo de 2, H3, jugada para evitar también temas con caballo G4, alfil B3, para que el caballo esté sólido, el alfil que no te esté molestando con caballo 5, es la jugada de 6, amenaza siempre caballo 5, es un error común olvidarse que te lo amenazan, que el alfil está en C4, te están haciendo caballo 5, y entonces pues con el alfil en B3, si caballo 5 ya te vas a C2. No se puede hacer la jugada caballo 5 sin D6 porque te dejas el peón D5. El alfil vale bastante, pero no tanto como para dejarte un peoncito por el camino. Tras D6, alfil B3, pues su rival dice, bueno, ya que no voy a ir con el caballo A5, pues lo llevo a E7 para llevarlo hasta G6. Y pues responde exactamente igual Antón. La verdad es que la casilla G3 o G6 es ideal para estos caballos porque quieres ir a F5. Además, fijaros que realmente pues estos caballos en el tablero no pueden encontrar otra buena casilla donde meterlo, no puedes ir a un D5, te van a hacer C6 y entonces la casilla F5 pues aparte de ser buena es prácticamente la única. H6 también para evitar temas con alfil G5 y caballo G3. Estamos en una posición que por un momento casi parece simétrica. Y ahora, tras pensar 15 minutos, decidió jugar directamente alfil E6. Podríamos pensar que en la jugada torre 8 puede ser mejor para jugar alfil E6 y ya tomar de torre. De hecho, pues como digo, es casi simétrica la posición. Las blancas, pues pueden seguir empujando, pueden jugar alfil E3, pueden buscar D4, pero posición más o menos equilibrada. Alfil E6 deja una debilidad permanente. Antón, pensó sus 15 minutos, también 17 minutos, y cambiar o alfil C2, porque es verdad que con el cambio en alfil por E6 dejas esos peones ahí doblados, que no tienen muy buena pinta, pero no son tan fáciles de atacar. Sin embargo, vamos a ver que realmente pues David encontró una buena manera y muy didáctica de acabar forzando la posición gracias a esta debilidad. Como ocurre muchas veces, cuando tenemos una debilidad no va a ser el único problema, sino que el tener que defenderlas van a hacer que crees otras muchas debilidades alrededor.
Entonces la idea siempre va a ser presionar esas debilidades, pero luego crear lo que se llama una segunda debilidad. Vamos a ver cómo lo hace de forma excepcional. Juega D4. La idea básica es, oye, Divis, ¿no has dicho que tenía unos peones doblados? ¿Por qué hace D4 en esta posición que quita los peones de una jugada? Bueno, la diferencia es que si hace C por D, aquí tenemos una ventaja de espacio en el centro, una dificultad bastante grande por parte de las negras de enfrentarla. La jugada de 5, bueno, aparte que te dejas dama B3, deja las casillas tras D por E, caballo F5 demasiado libres. La jugada de 5 no es posible por E5. Entonces, de esta forma te aseguras una ventaja de espacio central bastante importante. No quieren normalmente las negras cederlo, quieren mantener el peón de 5, pero por supuesto si mantienes el peón de 5, el de 6 siempre se te queda bueno, pues doblado, débil, ¿no? Jugó dama de 7 su rival para activarse con alfil E3, dama F7. Una maniobra muy lógica porque una de las ventajas que tiene el que te hayan doblado peones es que se abre la columna F que te puede servir como vehículo de ataque. Otra de las ventajas, por supuesto, es que el peón de 6 controla la casilla F5. Ahora, David jugó de forma precisa, que es haciendo D por E5, aislando los peones doblados. Tras el cambio en E3, que por cierto permite E por F6, pero no la calculó o no la quiso jugar David este tipo de posición, seguramente por no cambiar el tipo de partida que quería jugar. Me parece que bueno, las blancas aquí pueden también contar con una posición de ventaja. Si no, fijaros, además aquí en Chess24 tenemos la suerte de poder ver los tiempos muy rápido, que David simplemente lo que quería era llegar a esta posición. Jugó muy rápido, en 14 segundos esto, y luego en 13 segundos esta posición, seguramente porque pensó que aquí iba a tener mucha presión. Es una posición que quizá objetivamente no sea ni tantísima ventaja, pero que si empleas los planes adecuados sí que vas a poder progresar. Es una posición y una partida muy didáctica en este sentido, porque vemos que los peones de E están, como digo, aislados. Los peones doblados van a ser mucho más débiles cuando no tienen a un amiguito al lado que les ayude a sujetarlos. Son claramente débiles ya tanto el D5 como el de E6. Aparte, hay que decir que tenemos una tendencia a pensar que no es una debilidad algo cuando no lo estamos atacando inmediatamente. Pero si realmente encontramos un plan a la larga donde creemos debilidades, va a ser bueno, pues un tema a tener en cuenta. Es importante señalar que cuando tienes una debilidad estructural tienes que buscar dinamismo para compensarla. Es decir, las negras en esta posición saben perfectamente que su estructura es permanentemente peor que la del negro, que la del blanco. Es decir, tendría que pasar algo muy extraño para que posicionalmente no estén peor. Pero pueden soñar que tienen un dinamismo, que tienen la columna semiabierta F con cierto ataque, que realmente no va a llevar a ningún lado, pero el blanco tiene que estar atento a esos planes dinámicos. Una vez que, digamos, seques totalmente la posición, que no haya dinamismo, vas a tener la posibilidad de seguir apretando. David hizo simplemente dame 2 para quitarse de esta jugada, torre de 8, y ahora pues emplea un plan, creo que muy didáctico. Fijaros que hay que mejorar las piezas blancas, que aunque tienes esa posición estratégicamente mejor, con una estructura superior, ninguna de las piezas blancas diría que están ahora mismo en una posición ideal. Pero, sin embargo, como hemos dicho, el negro no tiene la potencia ni la ruptura, fijaros que no hay rupturas, ni la capacidad de crear movimiento en esta posición, por lo que tienes tiempo para maniobrar con tus piezas. ¿Qué hizo primero David? Pues mejorar la posición de este caballo G3, que en su momento tenía una posición, como decíamos, idónea, pero ahora este caballo no está saltando F5. ¿Dónde lo situamos? Atacando la debilidad, en este caso la debilidad del peón D5. Fijaros qué fácil lo hizo, caballo F1, dama D7, intentando amagar con alguna entrada en D2, pero no le importaba mucho a David permitir la entrada. Pensó que caballo H2 y dama D2 ahora, caballo F3, y si te cambian damas también la debilidad de 5 sigue presente. De hecho, su rival decidió simplemente hacer dama D6, caballo F3 y torre F7. Estas últimas jugadas del negro también dejan ver que no está muy claro cómo quieren continuar. Vamos a ver a continuación que va a hacer un plan un poco extraño, llevar el caballo a G6, pero
ya uno dice, oye, estás dando bandazos, ¿no? No estás encontrando cómo hacerme daño. Y quizá la razón es porque no haya un plan concreto. Estamos en una posición que, a pesar de tener una columna abierta, no hay mucha chicha para el negro, no hay donde pues molestar a las blancas. Así que Antón sigue con su calma habitual. Busca 4, intentando jugar a 5 y fijar las potenciales debilidades de B7 y A6. Es muy útil aprender a fijar las debilidades, es decir, le clavas ahí un peoncillo para que estos no se puedan mover, estás ganando espacio a la vez. Y me gusta mucho también la siguiente jugada, tras caballo H7. Me gusta no por el hecho de que sea ni mejor ni peor que una jugada como A5 ahora mismo, que incluso B4, sino por el espíritu de la posición. En este caso, David le hizo una jugada muy críptica, ¿no? Que podría decir, bueno, ¿por qué haces torre C1? ¿Qué apunta esta torre C1 si tienes un peón en C3 que no quieres avanzar con C4? Pero sí que deja ver claramente que David ya sabía que su rival no tenía mucho contrajuego y lo que quiere es básicamente tomárselo con calma. Puede esta torre en un momento dado, cuando no le moleste dama de 1, hacer un torre C2 controlando la segunda, y además torre C2 puede venir torre D2 también para disputar la columna. Fijaros que aquí no puedes hacer torre D1 en ningún caso, pero la maniobra torre C2, torre D2. Pero más allá de eso, le está mandando un mensaje a tus rivales. Bueno, ¿qué me quieres hacer? Fijaros con qué calma se lo toma, porque las posiciones de ventaja permanente, como son las estructurales, donde el contrario no tiene dinamismo, no tenemos que tener prisa en progresarlas. Porque si tenemos prisa es en el momento donde no tenemos las piezas tan bien colocadas como podríamos. Fijaros ahora, a caballo F8, que le quiere hacer caballo G6, le hace G3, le quita la casillita de F4 al caballo, y a torre FD7 le hizo rey G2, simplemente mejorando un poco el rey, también los planes que decíamos, y torre C2, dama de 1, y va mejorando un poco a poco la posición. Tras C6, de nuevo, como digo, las jugadas negras son un poco de, oye, pues intento mejorar mi posición, pero no sé ni qué estoy sumando. Las blancas, sin embargo, poco a poco sí que van a estar apretando. A5, fijar la debilidad, muy importante, en el flanco de dama. El peón de B7 ya no se puede mover, pero en A5 no deja que avance. Hacen caballo G6, dama C4. Ahora es la dama la que toca mejorar su posición. C4 toca el peón D6. Aparte, da una buena sensación aquí, con posibilidad en un momento de tocar en el flanco de dama. Caballo H8, otra jugada de, bueno, no sé cómo qué hacer. B4, gano espacio en el flanco de dama. Controlo A5, quito la ruptura con C5. Caballo F7. ¿Te quieres venir por aquí? No lo sé, pero te hago H4. Y de momento también tengo la idea de jugar H5, que de hecho lo vamos a ver que lo hacen inmediatamente. Hace G6 y David hizo inmediatamente H5, abriendo la columna H en caso de G por H, simplemente torre H1 y creando otra debilidad, H6. Además la torre en H5 está perfecta tocando en E5. Le hicieron G5 intentando cerrar la posición. Su rival sabe que está peor, pero un método de defensa muy habitual cuando tienes debilidades, está peor, es cerrar mucho la posición para que no haya puntos de fuga. Pero vamos a ver qué bien lo aprovechó David. Ha creado un nuevo punto fantástico para este caballo, que es la casilla G4, poco habitual, pero gracias a que tiene el peón H5 no puede avanzar. Hace caballo H2, rey G7 y caballo G4. El caballo en G4 está claramente mejor que en F3, porque sigue tocando en E5, pero aparte ahora toca en H6 y en algún momento toca en F6. Además tiene otra virtud, y es que no ocupa la casilla F3, que es fantástica ahora para la torre, que mejora en esta columna semiabierta, coordinando además con el caballo para entrar en F6. Torre F3, dama E7, y aquí una jugada muy técnica, también me gustó mucho, que es, bueno, pues ¿cómo entro? ¿No? Hago torre F6, en realidad tiene varias jugadas seguramente buenas, pero la jugada es muy interesante la que va a hacer David Antón, que es la jugada dama C5, cambiando la pieza que está defendiendo muchas casillas negras y evaluando correctamente que este final está completamente ganado. Es muy interesante observar cómo el caballo de F7 ha quedado totalmente cazado, no tiene forma de salir de esta
gigantesca jaula que le han preparado, porque nos fijamos, si vas a D8, luego no puedes ir ni a B7, ni a C6, ni a E6. En F7 no puedes ir a E5, G5, el peón de C5 le ha quitado así a D6 y ya por último, caballo H8, no puedes ir a G6. Así que realmente es una enorme jaula que le han preparado a este caballito. La posición completamente ganada. Si quitas el caballo, ahora también torre por F8 y caballo por H6. Era una de las claves de dama C5 y las negras han quedado totalmente dominadas. Juego torre D2 y ahora el plan que habíamos dicho. Torre F6, la torre entra, toca en E6. Ahora también torre G6 para comer en H6. Y bueno, la posición completamente dominada. Torre 8, torre G6, rey H8 y torre B1, entrando en la última pieza que falta por colaborar. Torre B8 y bueno, torre por E6, ante lo cual el negro decidió acabar con el suplicio que estaba siendo esta partida. Una partida muy interesante, una partida que realmente os recomiendo revisar varias veces porque tiene temas estratégicos muy interesantes, tiene temas como el fijar las debilidades, cómo atacarlas, cómo cambiar las piezas defensivas, cómo mejorar tu posición poco a poco para que en un momento cuando quieras dar el golpe sea eficaz. Espero que os haya gustado este pequeño resumen a esta muy buena victoria de el niño Antón esta mañana desde Praga.